Amigos, estamos de regreso y estamos en Venezuela Empresarial hablando de uno de los temas más noticiosos de esta semana. ¿Qué pasó con el control cambiario? Ese control cambiario que desde el 2003 impera en el país. Se levantó el control cambiario. ¿Cuáles son estas medidas? Se flexibiliza el control cambiario. ¿Puede el ciudadano de a pie ir a un banco y comprar $20, $50, $100, $300? Estamos con dos profesores, dos catedráticos, dos expertos en la materia de economía y finanzas. Tenemos a Guillermo García y al profesor Carlos Ñáñez. Profesor Ñáñez, cuéntenos, después de este largo periodo de control de cambio, ¿se han cumplido acaso las expectativas? Este desgobierno cumplió las expectativas del porqué, del objetivo de implementar un control de cambio tan largo y penoso a Venezuela. ¿Cuáles han sido las reales consecuencias de esto? Bueno, después de casi 20 años de control de cambio en la República, nosotros o el gobierno exhibe abiertamente el incumplimiento de un objetivo operativo de la política monetaria, que es el tipo de cambio. La política monetaria es el último la política de tipo de cambio es el último objetivo, el objetivo intermedio para lograr la estabilidad de precios. Porque con los tipos de cambio, evidentemente se crea masa monetaria, se crea base monetaria, y si no existen los mecanismos de mercado operativo para esterilizarla, producen un incremento en la balanza de precios de la economía. Ahora, cuando uno analiza cuántos experimentos cambiarios ha hecho este gobierno, más de una docena de experimentos cambiarios, pasando por un absurdo dentro de los que podemos recordar. De hecho, el colega me recordó SICAD, y podemos recordar las subastas Bicri-Misle que aplicaron empezando el gobierno de Nicolás Maduro en 2013. Las subastas Bicri y Misle eran unas subastas que se hacían en función a que el último precio de lo subastado más económico a la última oferta era el marcador de precios de la economía. Por allí hemos pasado por DIPRO, por DICOM, por SICAD, por SICAD único, por emisiones de deuda pública para solventar la política monetaria, que es un mecanismo bastante heterodoxo, porque la política monetaria es discrecional y la política sí es discrecional, y la política fiscal depende del agente de políticas públicas del gobierno. Entonces, emitir deuda para digamos que financiar o para influir en el tipo de cambio es un proceso bastante cuesta arriba. Cuando analizamos ¿cuál es el tamaño de porque más allá del precio, lo que nos importa saber es el volumen de lo transado y el alcance de lo transado y el número de transacciones? Uno ingresa a la página luego de una semana del Banco Central y solamente encuentra la cotización de 13 bancos. Y de esos 13 bancos solamente encontramos el precio, pero no las cantidades. Y la oferta está constituida por precio y cantidad. O sea, yo no puedo tener una función de oferta si no tengo la cantidad. Entonces, allí me falta un dato de acuerdo a lo estipulado en la resolución 190501, que aún no es Gaceta de la República, pero se está aplicando, que no está firmada por el presidente del Banco Central, sino por la vicepresidenta del Banco Central, pero regula la política cambiaria del Banco Central, con lo cual pervierte el artículo 319 al 320 de la Constitución, porque el Banco Central no está demostrando que no tiene independencia para definir cuál es la política cambiaria para beneficiar a la población. Ahora, cuando tú preguntabas cuánto puede la gente comprar, hasta $300 al día, correcto, $4,000 al mes y $10,000 al año. No hay entonces levantamiento del tipo de cambio, porque cuando yo establezco topes, no tengo levantamiento de tipo de cambio. Y eso vale igual para empresas o personas, para personas jurídicas o personas naturales. Tiene la misma orientación, con lo cual para la gran empresa no es atractivo, para la pequeña empresa tampoco es atractivo, puesto que tendría que vender
por debajo del precio los dólares que pueda tener atesorados para cualquier tipo de obligación que tenga desde el punto de vista fiscal, porque hay que manifestar que aún todavía hay una prórroga del impuesto sobre la renta en pleno mes de mayo y que la Federación de Colegios de Contadores Públicos solicitó la extensión del periodo en función, bueno, al proceso de cortes eléctricos que han generado una verdadera paralización de la actividad económica. Es que el problema de Venezuela es que todos nos lo tomamos a juego y a chanza, y la tragedia del sector eléctrico supone cada día que deja la energía eléctrica de fluir, se produce una contracción de 1 punto porcentual del Producto Interior Bruto, que es $1 millardo en promedio, y en la provincia esa realidad no ha dejado de repetirse de manera prosecutiva en importantes ciudades de la República. Hablamos de la ciudad de Valencia y la ciudad de Maracaibo. La ciudad de Maracaibo es la segunda ciudad más importante de la República y Valencia el corazón industrial de la República. Estamos hablando de promedios de cortes eléctricos que van entre de 12 a 20 horas. Así es. Una tragedia. Y volviendo al tema del control cambiario, de esta supuesta flexibilización del control cambiario, es la peor decisión en medio de una inflación que está dinamizada, donde yo tengo un valor de inflación de 1.306.194 puntos de inflación, con 665 puntos de inflación acumulada. Es el peor momento, el peor escenario para flexibilizar el tipo de cambio frente a una caída concomitante del Producto Interior Bruto de 25 puntos en el PIB y con una industria bancaria ilíquida, porque la industria bancaria no tiene liquidez. De hecho, el día de ayer y el día viernes, el día miércoles, el día martes, y toda esta semana hemos tenido dificultades para entrar a las plataformas electrónicas de la banca, porque las plataformas electrónicas no están preparadas. Es que tenemos 20 años sin tener la participación de los traders de los bancos como operadores de la política cambiaria. Mira, cuando uno da una clase de la diferencia entre un banco comercial y un banco universal y una entidad de ahorro y préstamo, y el propio gobierno de Chávez modificó la ley de bancos para obligar a todas las instituciones a que migraran bajo la categoría de bancos universales. Bueno, un banco universal es un operador cambiario. Claro. ¿Desde cuándo los venezolanos no teníamos posibilidades de poder cambiar en un banco o en una casa de cambio? Solamente 3 casas de cambio están habilitadas y 13 bancos en la actualidad. 13 bancos, dentro de los cuales no están los primeros bancos de la industria bancaria nacional. Lo puedo decir, no está Banesco, no está Mercantil aún, ni está Banco Provincial. Están los estadales Banco de Venezuela, Bicentenario, BOD, Bancaribe, BNC, es decir, 13 bancos. Y la diferencia entre un precio y otro, y esto es bueno aclararlo, el split que se da de precio obedece a lo que decía el colega, ese 15% que de acuerdo a convenciones de Basilea deben de mantener en estructura patrimonial en moneda dura, en unos bancos está más comprometidos que en otros, y por eso el precio de la divisa en unos bancos tiende a ser más elevada que en otra. Este tipo de cambio promedio interbancario se está utilizando en la República para poder bonificar lo que queda de talento humano en las organizaciones. No me refiero a personal directivo, ni de alta confianza, ni de mandos medios. Me refiero a la recepcionista que sabe atender bien el teléfono, a la secretaria que sabe redactar y pasar mail, es decir, al obrero, porque no da el trabajo en Venezuela. No es un mecanismo institucional para favorecer las necesidades de la familia, para solventar las necesidades de la familia. Ya perdió todo recurso para generación de ingresos. Estamos frente a un drama tan demoledor, que es cuando el dinero muere, que uno no puede entender la magnitud del daño en el efecto de la desmonetización del signo monetario del bolívar, porque nosotros ganamos en bolívares. Así y entonces cuando tú vas a comprar un par de zapatos, o vas a comprar, a reponer un insumo para el hogar, o vas a reparar
un electrodoméstico en tu casa o una reparación del hogar, tienes que pagarlo en dólares y la tragedia entonces es que tú no ganas en dólares. Así es. No tienes los dólares y hay gente que todavía te preguntan cómo hay plataformas porque no estamos adaptados. La célebre plataforma, la voy a repetir porque eso no tiene problema, la plataforma Zelle y Dash que se utilizan son suertes o émulos de las plataformas de pago móvil que tenemos en la industria bancaria nacional, pero en la industria bancaria externa. O sea, ¿cuánta de nuestra población económicamente activa tiene la posibilidad de hacerlo y cuántos no se arriesgan a que usando esas plataformas acá en el país sean objeto de el bloqueo o cierre de la cuenta? Así Entonces, la situación no puede ser menos preocupante, angustiosa, desencajada de la realidad de un gobierno que se encontró frente a la sequía total de divisas. PDVSA no está facturando cuando hacemos, y recordando la conferencia en la cual participamos el colega García y mi persona en esta semana, cualquier método econométrico que tú utilices, el método de los promedios móviles, el método de regresión lineal, o sea, cualquier método econométrico para proyectar la producción de PDVSA te da que PDVSA está produciendo entre 720 y 800 mil barriles de petróleo y eso no genera el flujo de divisas para el funcionamiento de la República. Así es. Profesor García, ustedes cuando conversábamos el lunes en la Asociación de Ejecutivos hablaban de su preocupación por varios aspectos. La primera, esta escasez que pareciera no hay la oferta suficiente para realizar este trabajo, para poder cumplir con esta medida, este nuevo invento, pero tampoco las condiciones están claras. ¿Cuál podría ser la consecuencia como perspectiva, como escenario? La peor consecuencia, ¿qué es lo peor que puede suceder ante el posible fracaso o el esperado fracaso de esta nueva medida? Bueno, es importante señalar lo que mencionaba el profesor Oñañez. De estos 13 bancos que hasta ahora aparecen listados en operaciones, digamos, de mesa de cambio, muchos de ellos, la gran mayoría, son bancos del Estado. Uh-huh. Y estos bancos del Estado ya de inicio tienen un impedimento que son las sanciones de la administración Trump. En el caso del Banco Central y lo que es la banca pública, están impedidos de realizar cualquier transacción financiera con bancos corresponsales o bancos de inversión en los Estados Unidos. Entonces, tener 3 instituciones, de las cuales quizás no sé el número de instituciones públicas, dentro del esquema, simplemente no tiene para efectos de el buen desempeño del esquema ninguna validez, porque todos estos clientes que pudieran, digamos, clientes del Banco de Venezuela o Banco del Tesoro o cualquiera de los bancos públicos, quisiese realizar una transacción, digamos, y una vez realizada la transacción, esta persona solicita la transferencia de esos fondos que acaba de adquirir y quiere enviarlos a, no sé, a su banco en los Estados Unidos, bueno, eso va a ser imposible de realizar. Así es. Entonces, eso hay que decirlo, porque la gente quizás tiene la ilusión de que eso puede ocurrir y no en el caso de los clientes de la banca pública, si hacen operaciones a través de estas instituciones, van a tener ya de entrada la imposibilidad de poder transferir las recientes compras a sus cuentas en los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eso para mí ya de entrada crea primero unas falsas expectativas en la población y segundo, bueno, no pinta nada bien el éxito de una operación cuando simplemente la banca pública ya de entrada no tiene ninguna posibilidad de participación. Vamos a unos breves mensajes comerciales, sin embargo, pues quiero que regresemos tanto con el profesor Ñáñez como con el profesor García acerca de un tema que a mí me parece escandaloso. Este tema de esta presunta o supuesta flexibilización del control cambiario va a afectar más aún este tema hiperinflacionario.
yo veo con preocupación que cada semana estamos pagando muchísimo más por lo mismo que comprábamos la semana anterior. Entonces, este impacto económico a los que ganamos en bolívares, por supuesto, está dilapidando totalmente poder adquisitivo. O sea, nosotros ya no podemos, sencillamente no podemos hacer un mercado decente para nuestras familias. Entonces, por eso va a crecer más aún el hambre, va a aumentar la pobreza en Venezuela. Esto, ¿qué es lo que va a pasar? Y también conversar acerca de esa muerte de la que habla el profesor Ñañez, de nuestra moneda. Esta era nuestra moneda nacional, el bolívar era nuestra moneda de circulación legal.